mis amigos y hermanos, escuchando esta preciosa alabanza que habla de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nunca perderá su poder. Sean todos muy bienvenidos a esto que damos en llamar un encuentro con la palabra del Señor. Y hoy, este miércoles, es un tiempo muy especial, el tiempo en donde nos preparamos para recordar eventos que yo decía recién, son eventos que impactan a la humanidad desde el mismo momento que acontecieron y lo seguirá siendo por la eternidad. Eventos que, más allá que algunos tengan una forma de creer y otros puedan negarla, afecta a la humanidad. Y esos eventos son los que ya hace más de 2000 años Cristo protagonizó entre su pueblo en lo que denominamos Semana Santa. Así que en esta semana de Pascuas, de aproximación al domingo de Pascua, la Pascua de Resurrección, tenemos que vivir unas Pascuas de gloria, unas Pascuas que declaren por nuestra actitud y nuestro testimonio que Jesucristo es nuestro gran libertador. Pascuas no es tiempo para... Está muy bien que podamos salir a tomar unos días de vacaciones, aunque en este tiempo creo que lo más prudente sería quedarnos en casa. Pero las Pascuas, más allá de los tiempos de vacaciones, es algo fundamentalmente espiritual que no debemos perder de vista, y para poder dimensionarlo tenemos que acercarnos a la palabra del Señor. El cuadro perfecto de nuestra Pascua de gran salvación fue representada hace 3000 años atrás, 3000 años antes, que la Pascua de Resurrección, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Saben ustedes que el pueblo de Dios, los israelitas, quedaron esclavos de Faraón, y los israelitas, después de 4 siglos de oscuridad y de opresión, nos dice la palabra de Dios que clamaron a Dios para que ese Dios a los que ellos habían escuchado, que se había glorificado en sus padres hace tantos años, volviera a glorificarse en su gran necesidad para sacarlos del conflicto de la esclavitud y llevarlos hacia la libertad, sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz. Y bueno, quien gobernaba Egipto era Faraón, pero detrás de Faraón estaba el enemigo de Dios, estaba Satanás, estaba oprimiendo y esclavizando al pueblo del Señor. Pero Dios intervino, extendió su gobierno a través de Moisés, y con el pastorado de Moisés pudo sacar a su pueblo de la esclavitud. Qué maravillosa historia, ¿no? Recordar los eventos de la Pascua judía como la representación profética perfecta de lo que un día iba a acontecernos a nosotros, que debemos advertir que antes de ser liberados por Cristo también estábamos bajo el yugo de la esclavitud. En aquel tiempo, en Egipto, 3000 años atrás, hicieron falta 10 plagas terribles para que Faraón permitiera que el pueblo saliera de esa esclavitud. La última de las plagas fue la más tremenda, donde el ángel de la muerte pasaba y mataba a todos los primogénitos, tanto de animales como de hombres, y Dios permitió eso, lo llevó adelante para que Faraón, en definitiva, permitiese que
su pueblo pudiera salir, el pueblo de Dios pudiera salir de Egipto. Y al mismo tiempo nos dice la Biblia que Dios hizo provisiones para que el pueblo de Dios pudiese celebrar su Pascua. Así que la Pascua es el fin de la esclavitud, el fin de las penurias, el fin de las pobrezas, el fin de los clamores. Y nuestra Pascua, de la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, que es nuestro Cordero Pascual, el que murió por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros también tenemos esa misma posibilidad, salir de ese entorno esclavizante para poder proyectarnos hacia una vida en la más hermosa y profunda libertad. Primera Corintios capítulo 5, verso 7 dice la palabra del Señor: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así dice Primera Corintios capítulo 5, verso 7. Quiero leérselos completo. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria al Señor por su palabra. Así que cuando nosotros nos limpiamos de aquella vieja levadura, esa forma que la sociedad acepta para poder vivir de acuerdo a los principios que están tan alejados de los principios de Dios, nosotros hacemos a un lado esa forma de interpretar la vida para acercarnos a Dios, aceptándole como nuestro Señor y Salvador, como esa nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Los pecados, las faltas, los fracasos del pecado ya no nos atan. Los fracasos del pasado ya no nos atan. Ya no somos juzgados por todo lo malo que hicimos antes, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso el cristiano, cuando mira a alguien que se ha equivocado muchas veces, debe mirarlo con la misma intencionalidad con la que Cristo nos miró a nosotros, no teniéndonos en cuenta nuestro pecado, porque Él pagó el precio por el pecado de todos. Así que si Cristo está dispuesto a perdonar, nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados de gracia, también de gracia debemos hacerlo. Por eso, qué importante cuando miramos a alguien que sabemos que se haya equivocado tantas veces, no hacer juicios en nuestro corazón y abrir la oportunidad para que esas personas también puedan cambiar, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. El justo no necesita salvación, pero dice Cristo que no es justo ni siquiera uno. Y nos transforma cuando Cristo ya fue crucificado, sacrificado por nosotros, porque Cristo es nuestra Pascua. Nosotros, al aceptar ese sacrificio, dice la Biblia que somos parte de una familia nueva. Nuestra iglesia se llama familia cristiana porque representa esa verdad. Nueva descendencia, un libertador común. La libertad que Moisés ofreció fue maravillosa, pero esa libertad que Moisés pudo ser un instrumento de Dios para su pueblo es totalmente magnificada por la libertad con la que Cristo vino a transformarse en nuestro libertador, porque Cristo no solamente nos libertó de los conflictos, nos libertó del gran problema, y el gran problema de la humanidad es el pecado, y Cristo es nuestro libertador. Éxodo capítulo 12, verso 3 y verso 6, quiero leerlo para que usted pueda relacionar algo que me parece muy importante. Dice Éxodo capítulo 12, verso 3: en el
10 de cada mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Verso 6. El cordero de la Pascua era separado el día 10 de abril. Y lo guardéis, dice el verso 6, hasta el día 14 del mes. O sea que ese cordero que iba a ser sacrificado debía ser examinado, y no un examen simple, una visión superficial de aquel cordero. No, un gran examen que tenía que pasar cierta cantidad de días para que el cordero que iba a ser sacrificado fuera un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero perfecto. Qué importante es tener esto en cuenta, y le pido que no olvide que era un requisito de Dios que el cordero pascual, que simbolizaba la libertad de su pueblo, fuera un cordero sin defecto. Lucas capítulo 19 nos habla de la entrada triunfal a Jerusalén, la entrada de Jesús a Jerusalén, unos días antes de su crucifixión. Ese evento lo recordamos históricamente el domingo pasado, y es un evento que es bastante notorio, porque algunas tradiciones, podríamos llamar tradiciones para no tomar adjetivos que descalifiquen, hacen que hoy, en la actualidad, personas vayan con ramos de olivos a los templos para que esos ramos fuesen bendecidos y luego se los llevan a su hogar. Recuerdo que siendo niño, sin saber el motivo, mi madre tenía detrás de la puerta de su ropero, en un espejo, un ramo de olivo. Después advertí cuál era esa significación, hasta que mi madre conoció a Cristo. Y entonces, cuando su Pascua fue Cristo, ella fue liberada de la cautividad del pecado, como lo es cada uno de los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces ya no necesitaba amuletos, no necesitaba ningún tipo de materialización de la fe, porque Cristo vivía en su corazón como vive en el corazón de cada uno de los que le hemos aceptado como nuestro Salvador. Cuando Jesucristo fue entrando en Jerusalén, era el mismo tiempo en donde las personas llevaban los corderos hacia los sacerdotes para poder ser examinados. Es conocida la historia que cuando Jesucristo entró montado en aquel pollino, gritaba el pueblo: "Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor". Y dice que ponían mantos y ponían palmas, y allí vienen los ramos que hoy muchos aún siguen en esa tradición carente de significado. Pero bueno, más allá de eso, hacían una alfombra para que Cristo ingresara, y así se denominó la entrada triunfal. Pero ese mismo pueblo que vio en Jesucristo la solución de sus problemas, a los pocos días estaba gritando que le crucificara. Qué triste, ¿verdad? Es no distinguir cuál es la solución, cuál es el problema. Porque el pueblo estaba esperando un libertador que los sacara de la opresión de Roma. Así como el pueblo hace 3000 años, ese mismo pueblo, miles de años antes, estaba clamando a Dios para ser librados de la opresión de Egipto. Este pueblo en este tiempo estaba clamando y esperando ser libertado de Roma.
Pero Dios venía a traer un libertador que no solamente iba a traer la libertad de Roma en su momento, sino que iba a traer la libertad total del hombre y de la mujer. A un libertador que iba a traer la libertad del pecado, que es el principio de todas las esclavitudes. Pero así como en este tiempo personas llegan a la iglesia como una especie de supermercado de bendiciones o como una especie de proveedor de amuletos, así el pueblo estaba dando exaltación a quien ellos interpretaban iban a solucionar el problema que ellos creían tener, pero ellos no sabían, no advertían, no podían percibir que su problema era el pecado. Así Jesús, el Cordero de Dios, también fue llevado ante no solamente el pueblo que lo examinó, sino ante los líderes de ese pueblo. Fue examinado por todos los que eran parte de las autoridades, los herodianos, los saduceos, los levitas, los fariseos. Todos examinaron a Jesucristo. Hasta la autoridad civil examinó a Jesucristo, y fue el mismo Pilatos quien, luego de todos los exámenes y como resultado de todas las acusaciones que pesaban sobre él, dijo: yo no hallo en él ningún pecado. Pilatos no advertía, y quizás muchos de nosotros no nos damos cuenta de la trascendencia de esa declaración de aquella autoridad romana. No hallo en él ningún defecto. No entendió qué importante era esa declaración, porque el sacrificio Dios había establecido que debía ser un sacrificio sin defecto. Así que después de los 4 días de análisis de aquella entrada triunfal, así como los corderos también en la tradición judía eran analizados para ser sacrificados, para el mismo tiempo Jesucristo estaba siendo también sacrificado en la cruz de Calvario, en aquel Golgotá, y su sangre derramada por cada uno de nosotros. En la antigüedad nos dice la Biblia que la sangre del cordero debía rociar el dintel de las puertas de aquellas familias hebreas por las cuales el ángel de la muerte no iba a pasar para que murieran sus primogénitos. Cuando Cristo fue crucificado, la sangre de Cristo, para todo aquel que le acepta, marca nuestro corazón. Y entonces esa sangre, marcando nuestra vida, nos da la calidad de salvados por Dios, de protegidos por Dios, de libertados por Dios a través de Jesucristo. El Salmo 91, querido amigo y hermano, habla de esa protección que hoy nosotros podemos disfrutar al acercarnos a nuestro Cordero Pascual, que ya fue crucificado y sacrificado por nosotros. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Luego dice, Él te librará del cazador, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te hará sentir seguro. Qué maravilloso es sentir la protección de nuestro Dios en todo momento, pero en estos momentos de incertidumbre, de temores, nosotros cristianos estamos responsablemente actuando, pero con la certeza de que quien nos cuida, quien nos protege, quien nos salva, quien nos liberta, ese es Jesucristo, nuestro Cordero Pascual, que ya fue crucificado por nosotros. Pero no es algo que se ha cerrado en esta posibilidad de la cobertura de la sangre de Cristo. Cada persona que acepte a Cristo en este tiempo en el que estamos, en el tiempo denominado tiempo de gracia, dice que se abriga detrás de la cruz, que
que tiene completa protección del enemigo de Dios y de las almas, que es Satanás, el diablo. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. ¿Y dónde y cómo deshace Dios a través de Cristo las obras del diablo? Marcando con su sangre nuestra vida para transformarse en nuestro Salvador, en nuestro protector, en nuestro libertador. Por eso cada uno de nosotros, al recibir a Jesucristo como el Cordero de Dios, nuestro Salvador, aquel que quita el pecado del mundo, en ese momento la Pascua se llega a nuestra vida, impacta nuestro corazón, restaura nuestra relación con Dios, y la sangre de Cristo nos transforma. Ese himno de gloria que escuchaba al principio dice: la sangre nunca perderá su poder. La sangre que me da fuerza de día en día nunca perderá su poder. Qué bueno es estar seguros. Esa es la oferta de la Pascua. Que estés seguro en Jesucristo, que estemos a salvo de un enemigo que quiere ocultarse, que no se presenta en forma horrorosa, se presenta en forma apetecible, pero detrás de esa buena aparente oferta, si no está Dios, está el diablo. Pero Dios quiere que usted sea libre por Jesucristo. Celebre estas Pascuas con felicidad, con armonía, pero sobre todo con libertad espiritual. Acepte a Jesucristo si aún no lo ha hecho. Reconcíliese con Dios si, habiendo aceptado a Cristo, está alejado. Gócese con Él si está en plena comunión. Yo quiero que oremos en este día hermoso, este miércoles, que recuerdo hace muchos años se miraba de otra manera, y en las creencias tradicionales se pasaban música sacra en las radios, se prohibían de comer muchas cosas, y se nos decía a nosotros de chicos que todo era triste porque Cristo había muerto. Pero la diferencia, cuando lo conocemos, que recordamos su muerte, y Dios quiere que lo recordemos, y cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, recordamos la muerte de Cristo, no solo en Semana Santa, sino muy seguido, y en nuestras oraciones también muy seguido. Pero cuando lo recordamos, claro, ese sacrificio que se hizo por nosotros, pero es una muerte especial, una muerte que se transformó en gloria, porque Cristo ha resucitado. Y no está muerto hoy, en este tiempo, mañana no va a estar muerto por 3 días, no, de ninguna manera. Él dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, porque Él es nuestro Salvador, nuestro protector y nuestro libertador. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Por eso oremos en esta noche y preparémonos para tener una Pascua en libertad. Si usted no ha aceptado a Cristo, esta es su oportunidad. Yo le invito a repetir esta oración. Donde usted esté, tome estos minutos que son tan, pero tan fundamentales para nuestra vida, para nuestra eternidad. Repita esta oración conmigo. Dígale a Dios: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Cordero Pascual, que ya fue sacrificado por mí, y me cubro con su sangre. Prometo seguirlo y servirlo con todas las fuerzas de mi corazón. No repita esta oración, yo quiero orar por usted. Señor, te doy gracias por los que en esta noche te han aceptado, por los que en esta noche han reconsiderado su relación contigo y se han acercado a tu altar. Te pido que los bendigas. Te pido que inscribas los nombres de aquellos que te han aceptado en el libro de la vida y que les muestres tu favor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Protector y de nuestro Libertador, Jesucristo, nuestro Cordero Pascual. Amén y amén. Muy bien, amigos y hermanos, este ha sido un nuevo encuentro con la palabra del Señor. Quiero invitarles a todos, como creo que la mayoría ya saben, cada domingo a las 11 de la mañana nos reunimos en la Plaza Pedro del Castillo para compartir un momento de alabanza, un momento de palabra del Señor. Y bueno, han sido tiempos maravillosos los que Dios nos ha dado en la libertad de sentirnos seguros, al aire libre, en un lugar bastante cómodo y con todas las precauciones que nosotros tenemos que tener. Así que quiero invitarles a todos, sobre todo este próximo domingo. Estamos esperando a varias familias que nos han dicho que van a llegar a la iglesia, llegar a la plaza, que es en ese momento una iglesia, porque invocamos el nombre del Señor. Así que esperamos un domingo maravilloso. El próximo domingo a las 11 de la mañana en Plaza Pedro del Castillo los esperamos para compartir la Pascua de Resurrección. Será hasta entonces. Dios los bendiga.